lo que plantea, más allá del concepto de salud para el psicoanálisis, ¿no? Piense que Freud justamente propone, no habla de salud mental, y no es que nos quedemos simplemente con Freud, ¿no? Sino que siempre el malestar, como vos pusiste inicialmente en la presentación, que será en off, decía que el malestar es inherente a todo sujeto, que son chispazos, son momentos la felicidad como tal, el bienestar social, psicológico y cultural. Sí, obviamente que se puede apuntar o se puede esperar eso, pero como tal, justamente las restricciones que nos impone la cultura y tantos elementos que condicionan justamente la existencia, bueno, implican cierto malestar. El tema es cómo vérselas con respecto a eso, ¿no? Pero con respecto específicamente a las condiciones en las cuales se encuentran los sujetos que en internaciones, como recurso, dice, terapéutico de carácter restrictivo, bueno, hay que pensar cuándo, pues justamente ha habido, podemos, prácticas iatrogénicas, en el sentido de que justamente van en contra de una posibilidad que sea con resultados terapéuticos, podemos pensar, positivos para el sujeto, teniendo en cuenta. Pero a la vez también pensar en cuáles son las alternativas. Es difícil implementarlo cuando no hay condiciones como por ejemplo en Francia, que había unas políticas de Estado donde se le pagaba a una familia porque un sujeto con padecimiento mental, ¿no? Se planteaba en esos términos, viviera, entonces se le pagaba mensualmente, ¿no? Para que poder insertarlo también, porque ¿a dónde puede ubicarse alguien que no tiene familia, que no tiene dónde ir, ¿no? Entonces, también poder hacer unas redes sociales de contención, esto de hablábamos de la marginalidad, evitar la marginalidad, más allá obviamente de la estigmatización, de la discriminación. Entonces, en ese sentido me parece novedoso, es un nuevo abordaje, y la cuestión interdisciplinaria, obviamente, que va en contra de la hegemonía del poder médico y nada más, sino justamente el trabajador social, terapista ocupacional, junto con el psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, en conjunto, o el acompañante terapéutico también está adquiriendo mucha importancia justamente, y el tiempo necesario para poder justamente acompañar este proceso, ¿no? Con cada uno de los sujetos. Eso es algo que hay que tener en cuenta, tanto en el equipo interdisciplinario, porque yo la volví a leer la ley y todos los capítulos, y cuando habla de los derechos de las personas con padecimiento mental, que de nuevo uno naturaliza y uno supondría, pero bueno, el tema es que parten justamente de una vulneración de eso, donde esto no se respetaba. Entonces, partamos de las condiciones obviamente básicas, de que el propio Pinel, recuerdan que yo les decía el primer paradigma, él proponía de modo ideal, bueno, tratamiento para los alienados de aislamiento. Él decía, aislar es curar, las paredes curan. Entonces proponía eso. Y le daba al loco, hay un texto muy famoso, se llama El loco de la República, en la República Francesa, que el loco también tiene derechos, en el sentido de justamente asignarle estatuto de sujeto, y no simplemente a alguien marginal. No proponía esta cuestión. Después estaba lo que se implementaba en la práctica, eso es así, lo que vemos en las películas que parece del medioevo, bueno, ese es otro término. Otra cuestión, pero lo que plantea acá como derechos de las personas con padecimiento mental me parece súper interesante. No ser identificado ni discriminado por un padecimiento actual o pasado, que como en la película un poco se ve esto sin spoilear, como muy bien Macarena me advirtió, que la señalización, que también lo podemos relacionar justo con el llamado bullying en la adolescencia, ¿no? De cualquier cuestión que aparezca como diferente, que hoy en día afortunadamente está cambiando en todos los sentidos, desde la perspectiva de género, desde todo, porque realmente hace 50 años, pensemos, vemos el código Enigma, que es un caso que también pueden citar, interesantísimo, aunque hablan de síndrome de Asperger, bueno, hay varios diagnósticos en juego, pero
cómo debía medicarse porque era homosexual y lo lleva al suicidio. Entonces, en ese sentido, estamos en otro momento. Entonces, en ese sentido es muy acorde, obviamente, la ley de salud mental. El tema es la implementación y contemplar siempre la singularidad justamente de cada caso. Y lo del equipo interdisciplinario me parece algo totalmente fructuoso, o sea, algo que puede justamente, por el contrario, enriquecer. La cuestión es cómo realizar esto, la importancia de la implementación y la gestión de esto, de políticas de Estado, de salud, donde pueden incluirse salud comunitaria, psicoanálisis, psiquiatría, diferentes orientaciones, talleres justamente que ya había, pero que se fortalezcan, lazos sociales y donde pueda el sujeto, sobre todo, desarrollar su propio recurso. Así como en Kusama veíamos el arte, en el caso de Adam veíamos el arte culinario. El tema justamente es la posibilidad de cada cual con su propio recurso, porque también aparece el tema del deseo, la psicosis, qué posición tiene con respecto a su inserción en un lazo social determinado, que puede ser pequeño, una comunidad, no importa eso. Pero lo más interesante es, bueno, es cómo se pueda, como decía la palabra, implementar, ¿no? Había marcado también otras cuestiones más, pero tener en cuenta que la internación muchas veces puede ser una intervención terapéutica, muchas veces, tener en cuenta eso. Acá dice, bueno, debe ser lo más breve posible, claro, porque muchas veces hay que ver, o sea, en el hospital donde yo asistía, llegaban casos que habían sido mantenidas en un lugar que una paciente que realmente no correspondía y sin ningún tipo de supervisión. Entonces, bueno, ¿qué tipo de internación era esa? ¿Sí? Recuerdo que llegaba por el tema de consumo de sustancias, pero bueno, realmente una internación iatrogénica, como se puede plantear en términos psiquiátricos, donde ella había quedado desamparada y que la madre logró sacarla. Por eso digo, una clínica privada era, pero entonces, en ese sentido, justamente, bueno, me parece que ahí que opere la ley, justo estábamos hablando tanto de la inscripción, y a nivel institucional, y una reglamentación de cuestiones que habían quedado por fuera. En ese sentido, sí, me parece interesante. Pero bueno, es el caso por caso y poder llevar adelante, bueno, con las condiciones en las cuales nos encontramos, más allá del contexto actual de la pandemia. Me refiero a las condiciones de políticas, económicas, sociales, en las cuales se puede insertar. ¿Cómo pensar? Es para debatirlo y se sigue pensando en diferentes disciplinas, para pensar en conjunto esta cuestión. Me parece que es eso más que nada. No sé si quieren preguntar algo. No, yo mucho en realidad de la ley de salud mental, capaz que no estoy muy al tanto de las cuestiones, pero más que nada saber de la ley a la implementación, o sea, está la ley, la reglamentación, de ahí a que implemente, de que realmente sea efectivo, qué tan cerca o qué tan lejos estamos realmente de eso. O sea. Claro, eso está, las cuestiones que habían propuesto para bueno, cierto año, lograr ciertas metas, se están realizando realmente en los servicios, antes llamados de psicopatología, ahora de salud mental, se está avanzando con esa cuestión. Después está en cada provincia cómo va esto sucediendo. Acá tenemos al Hospital Romero, pero bueno, donde se van desarticulando algunos de los lugares. También el tema es que en algunas condiciones, en algunos brotes psicóticos, desencadenamiento, es bueno, a dónde ubicar, justamente porque muchas clínicas privadas continúan, entonces, pero las que son públicas, en qué condiciones se encuentran. Pero bueno, siempre esto de la palabra alojar al sujeto, que puede encontrar un lugar en donde ser escuchado y que tenga la posibilidad, no un chaleco químico, o sea, porque también pensemos que es medicarlo y que se aplaste. Antes esto también en salud mental y adicciones,
con respecto al tema. Yo específicamente me fijo en el tema de adolescencia, pero bueno, creo que esto tiene que pensarse con cierta lógica, y detrás de la implementación tiene que haber una planificación de políticas, de formación también, con respecto al personal de salud involucrado, para que justamente, más allá del caso por caso, que es muy importante, pero bueno, cómo vérsela si no simplemente organizarse sobre la marcha, sino, pero bueno, es sencillo, es fácil plantearlo, hay que ver cuáles son las condiciones reales, más allá de las intenciones o de la legislación en sí misma. Pero bueno, eso veremos cómo va continuando, ¿no? En ese sentido, yo en este momento, no, dentro de la beca postdoctoral, asistí al Hospital Elina de la Serna, que es especializado en niñez y adolescencia, pero bueno, el tema como no hay internaciones allí, entonces no se ve más que nada en otros lugares, como hospitales que conozco, colegas que ahí sí tienen como más dificultades, si pueden internarlo o no, no hay camas, cuánto tiempo, en qué estado puede ese sujeto ya darse el alta, cuando en realidad lo ideal es que continúe. Bueno, y si no, es que la familia pueda acompañarlo, pero no hay familia. Se empiezan a aparecer casos donde, bueno, hay que, digo, como decía hoy, acompañarlo con ciertas políticas públicas vinculadas a esto, una formación profesional, pero también que haya recursos de profesionales que puedan acompañar, ¿no? Y familiares, un andamiaje, en ese sentido, más allá de la propuesta que esto de salud, y equilibrio y bienestar, que desde el psicoanálisis se propone, no estamos hablando del malestar completo y total melancolizado, estamos hablando de que como tal es complejo llegar a ese término de salud, pero bueno, es para debatirlo igual. Sí, ni hablar que el próximo escalón sería un poco sacar los tabús que hay en la sociedad respecto a este tipo de padecimientos, ¿no? Claro, Porque la familia, bueno, aprende o- y se informa porque no, digamos, no tiene otra opción, tiene que informarse, pero la sociedad en muchos casos no estamos informados respecto a cómo un individuo puede convivir con la patología durante toda su vida y sin embargo llevar una vida acorde e inclusiva o incluida en cualquier otro aspecto social, como lo hacemos nosotros, digamos. Tal cual, no, porque muchas veces se plantea a la psicosis o al sujeto con psicosis que se dice por fuera del discurso, por fuera del lazo social. Esto que yo le decía, la desinserción, las consecuencias como marginalidad, marginación, que no solamente en los sujetos psicóticos, también lo podemos ver en algunos con consumo de sustancias, también algunas con otro tipo de presentaciones. Entonces, en ese sentido, se está trabajando, me parece, para eso, para Sí, evitar la estigmatización. Lo que habla de la nueva ley de salud mental y el INADI, que está después, a posteriori, como un anexo, cómo se puede justamente denunciar eso para evitar la discriminación, la segregación, porque ya de por sí la marginalidad y la desinserción aparecen en muchos casos, por falta de trabajo, porque hay dónde puede ubicarse justamente un sujeto con estas características, la falta de inserción laboral, social, en el plano amoroso. Bueno, justamente en ese sentido me parece interesante también articularlo con eso. Pero que justamente ahí vemos un poco que él tiene, que es muy importante quizás, un sostén familiar muy fuerte, que es muy importante. En muchos casos clínicos se pregunta, bueno, ¿y cuál es la urdimbre familiar? A ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Dónde se puede quedar? Pero no solamente en el caso de psicosis, sino en otros, ¿no? Cuando es un adolescente. Y a posteriori también en casos como estos.
donde hay una búsqueda de que un otro se pueda justamente no ocupar, sino al menos poder estar con la persona en estas condiciones.